Cisneros, soy director de la Casa de Oración de Acuña y estamos por cumplir 2 años con la Casa de Oración, que es un ministerio anexo de la iglesia nuestra. Y como decía Brad, hay muchas diferentes expresiones de la Casa de Oración, así es que la de nosotros es una expresión de muchas que hay acerca de la Casa de Oración. Y bueno, quiero ocupar mi tiempo para decir 2 cosas. Y la hermana Jennifer me pidió que les dijera lo siguiente. Ella me dijo: si nosotros lo estamos haciendo en Acuña, ustedes pueden hacerlo en Nuevo Laredo. Amén. Me dijo que básicamente lo que quería compartir era esto. Así es que yo les digo que es difícil hacerlo, pero cuando ya está trabajándose en eso, es muy fácil poder darnos cuenta que Dios está en medio de esto y poder avanzar en la construcción. Hablando de la estructura de la Casa de Oración, es muy fácil crecer y que Dios respalde todo lo que Él está pidiendo que hagamos. Y bueno, yo quiero usar estos 25 minutos o 20 minutos para, más que nada, siento yo que puedo contestar algunas preguntas que ustedes tengan de cómo es que nosotros lo estamos haciendo en Acuña. Yo podría hablarles, y 20 minutos no es suficiente para hablarles del modelo Arpa y Copa, hablarles de la oración sustentable, hablarles de la visión de la Casa de Oración. Pero yo sí quiero invitarles esta tarde, yo quiero dejar un momentito una palabra sobre ustedes, pero eso me tomará unos 3 o 4 minutos. Pero yo quiero invitarles, si ustedes tienen alguna pregunta acerca específicamente de este lado, porque el modelo es un modelo que está siendo impulsado por el lado de Estados Unidos, pero en realidad no es un modelo americano de oración, es un modelo bíblico que está totalmente fundado en principios muy bíblicos. No hay, si hay alguien que pueda decir que esto es una secta o es una forma de hacer la iglesia de otra manera, no tiene nada que ver con eso. No es un modelo americano. Y yo le comentaba al pastor, nada más que se me olvida el nombre del pastor, el pastor Francisco, le comentaba ahorita que yo he estado en medio de reuniones como la que estamos hoy en día, y yo le platicaba al hermano David Delgado que me tocó trabajar con muchos pastores, y para serles sinceros, no me fue muy bien trabajando con pastores, y no estoy muy decepcionado, más bien me di cuenta de la realidad que vivimos hoy en día en México. Trabajar con pastores y poder motivarlos a la oración es la tarea más difícil que hay sobre el planeta Tierra. Poder enseñarles o poder motivar o poder invitar a pastores a orar es lo más difícil del mundo. Yo pudiera invitar a mi colonia a orar y todos ellos irían a la oración, pero invitar a pastores a orar y juntarlos para orar es la tarea más titánica. Tendría que venir el ejército y juntarlos para orar. Entonces, lo que ustedes están logrando hacer ahora, me contaron el hermano Francisco que están juntando para orar los lunes y se están juntando, ya tienen tiempo juntándose. Yo quiero motivarlos para que sigan adelante, y tengo algunas cosas que decir acerca de eso que van a pasar, que van a suceder entre ustedes, y quiero prevenirles y hablarles, darles una palabra profética acerca de esto. Pero quiero decirles que lo que están haciendo proviene de Dios, y no se desanimen ni se desesperen si algún otro movimiento o alguien más diga que eso no es de Dios. Yo quiero decirles que cuando Dios pide algo, Él lo pide con toda la autoridad, y lamentablemente hay muy pocos que están escuchando. Jesús lo dijo y lo mencionó más de 4 o 5 veces en sus evangelios: el que tenga oídos para oír, escuche. Y es muy difícil porque hoy en día la iglesia no está escuchando, y lamentablemente, quiero decirlo esto con mucho respeto, el problema de que la iglesia no escuche es que sus pastores no están escuchando la voz de Dios. Y yo quiero confrontarles esta tarde
tal vez sea no un mensaje muy popular ni la idea prácticamente, pero yo les puedo decir, si Dios lo está haciendo en una ciudad tan pequeñita como Acuña, yo creo que Dios quiere hacerlo en una ciudad tan grande como Nuevo Laredo, y lo va a hacer. Y les voy a decir esto, lo va a hacer no importándole a quién tengan que usar para hacerlo, pero lo va a hacer. Entonces, yo no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Yo prefiero que ustedes me pregunten acerca de las cosas que están pasando a que yo contarles una historia. ¿Por qué no nos das tus antecedentes de cómo comenzaste la relación con tu iglesia, qué broncas has tenido? Todo eso para poder... Ok, perfecto. En el año 2010 el Señor nos incitó, nos empezó a llevar. Primero quiero decirles que la iglesia de nosotros como iglesia nosotros, se llama Ministerio Internacional Camino de Verdad, el pastor Sergio Cisneros, mi papá. Somos una iglesia que en realidad nadie nos quiere. Somos una iglesia muy grande en la ciudad. El Señor empezó a hacer muchas cosas. Entonces, como cualquier en otro lugar en México, cuando tú ves a alguien que está subiendo y que Dios lo está levantando, la misión es derribarlo y que no construya más de lo que yo pueda construir. Entonces eso nos pasó a nosotros, y en la medida que eso nos empezó a pasar, empezamos a sentir una frustración ministerial tan fuerte que el Señor nos llamó una mañana y nos dijo a los dos, al pastor y a mí como líderes, nos llamó y nos dijo: yo quiero que ustedes regresen a donde empezaron. Y el Señor una mañana le habla a mi papá y le dice: quiero que regresen a donde empezaron. Y a mí el Señor me había empezado a traer una frustración, y quiero decir esto con toda honestidad. Yo empecé a orar esta oración y yo le dije: Dios, yo nunca quiero ser un pastor en esta ciudad, yo nunca quiero ser como los pastores de esta ciudad. Y mi oración cada día fue creciendo y pidiéndole a Dios que yo nunca quería llegar al liderazgo que estaba tomando mi ciudad, porque yo estaba viendo tantas cosas que estaban pasando, tantas situaciones, que eso empezó a traer una frustración ministerial, porque mi enfoque, mi dirección iba a ese lugar. Entonces yo no quería llegar ahí. Entonces en la jornada a ese lugar yo empecé a orar y a decirle: Señor, yo no quiero llegar ahí, yo prefiero ir a otra parte, prefiero llegar a otro lado, pero nunca quiero llegar a liderar como están liderando mi ciudad los pastores. Y quiero ser muy honesto con ustedes, esa era mi oración. Con mucho respeto, yo tengo mucho respeto por el llamado pastoral, y se los digo porque soy hijo de pastor, pero empecé a darme cuenta que las cosas no estaban bien. Entonces, a cerca de 3 años, el Señor empezó a traer algo sobre nosotros, y el problema, la frustración que sentíamos era que el Señor venía y traía palabras proféticas diciendo: esta ciudad la voy a usar como una ciudad de avivamiento para México, y voy a usar a la iglesia, y van a empezar a pasar cosas. Y cada vez que venía alguien y profetizaba sobre la ciudad, decía que la ciudad iba a ser bendecida y que iba a haber un avivamiento y todo. Entonces, al nosotros empezar a ver lo que pasaba entre los pastores y cosas bien difíciles que yo no creo que esté lejos de platicar algo que ustedes no hayan visto, pero sucedían cosas como robos, fraudes, engaños, inclusive hasta adulterios. Entonces el Señor venía y nos decía esto, pero también nos daba palabra y nos decía: y la única manera en que esto va a ser es que ustedes oren. Entonces nosotros teníamos muchos años, la iglesia se fundó hace más de 15 años en la oración. Todos los días a las 5 de la mañana orábamos, pero habíamos dejado de hacer esto porque habíamos entrado en donde todos los pastores y ministerios entran, en el crecimiento, preocupándonos porque nuestro ministerio fuera mejor, que creciera en ganar las almas, en poder impactar a la ciudad, en poder consolidar todas esas palabras, que son más palabras, ¿cómo se dice?, empresariales que del reino de Dios. Todas esas palabras empezaron a influir en nosotros. Entonces llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos ya fuera de lo que Dios estaba queriendo hacer. Entonces, para este tiempo el Señor ya tenía 1 año tratando con nosotros, y yo empecé a orar, a pedirle al Señor, yo como ministro asociado de la iglesia, empecé a orar y decirle: Señor, ¿a dónde vamos con esto? ¿Y dónde vamos a terminar en los últimos días? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a terminar como cualquier iglesia, o el gol, la meta de cualquier ministro es ser un siguiente Cash Luna, un siguiente Maldonado, un siguiente Benny Hinn? Esa es la meta de Dios de todo esto. Entonces, cuando esto estaba pasando en nosotros, en nuestro ministerio muy particularmente,
había otros pastores que estaban empezando a sentir lo mismo. Y cuando esto empezó a suceder, la hermana Jennifer apareció de no sé dónde. De pronto nos hablaron, nos dijeron, oye, va a haber una reunión para intercesores. Ahora quiero serles muy honesto, para mí la intercesión eran unas viejitas que a todo el que veían agarraban y lo regañaban y lo querían liberar. Eso era lo que pasaba en mi ciudad. Y los intercesores de mi ciudad era gente que estaba peleada con todo el mundo. Los intercesores en mi ciudad era gente que decía que nada más a ellos Dios les hablaba y a nadie más. Entonces yo empecé, cuando nos citaron, yo no conocía al hermano David, entonces nos citaron un día, por medio de la alianza de pastores, nos citaron para un evento de oración. Y yo les voy a ser sincero, yo fui porque mi pastor me dijo, tienes que estar ahí. Entonces cuando llegamos al evento, yo había escuchado de IHOP en algún tiempo y había visto un poquito de internet, pero no le había puesto atención. Pero cuando llegué a esta reunión, yo estaba tan quebrantado por lo que estaba pasando, y estábamos en un momento donde estábamos buscando a Dios, qué era lo que Dios quería hacer y cuál era la asignación de Dios para los últimos tiempos, que cuando llegamos a la reunión de oración y la hermana Jennifer empezó a hablar de este modelo de oración y empezó a mostrarnos algunas cosas, mi espíritu empezó a sentir algo que quemaba por dentro y escuché la voz de Dios que me dijo, para esto te llamé y este es el tiempo. Entonces, en ese momento, cuando terminamos esa reunión, esa primera sesión y todo, les voy a ser honesto, como cualquier junta de pastores, todo se llevó al Sanedrín a ser juzgado. Entonces, el director de la alianza de pastores, y yo soy muy abierto para hablar, no importa si no me vuelven a invitar, pero esa es la asignación. El presidente de la alianza de pastores, ¿estás hablando de la alianza de Acuña? De Acuña, sí. Entonces, el presidente de la alianza de pastores nos dijo a nosotros que bueno, eso era una cosa muy buena, que qué bueno. Y el presidente de la alianza de pastores en ese momento quedó muy comprometido en organizar otra reunión y en comentar la alianza de pastores. Pero nosotros, personalmente yo me metí a la página de IHOP y empecé a ver todo lo que había sucedido por 13 años. Empecé a escuchar el testimonio de IHOP, empecé a escuchar las enseñanzas de Mike Bickle, no como el profeta o el iluminado, sino empecé a escuchar lo que decían ellos y empecé a darme cuenta que este es el tiempo en que Dios está empezando a llamar a su iglesia para tener un encuentro personal con Él. Y lo que voy a decir en continuación no es muy popular, y los pastores están deteniendo a la iglesia de no tener un encuentro con el Señor. Y eso a mí me afectó mucho porque mi papá es un pastor. Entonces, el yo estar diciendo esto afectó mucho mi entendimiento. Pero cuando el Señor empezó a hablarme de lo que estaba sucediendo, el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir, voy a levantar una generación que solamente quiera estar delante de mí y contemplar mi hermosura. Voy a empezar a levantar una generación que me busque a mí. Y el Señor me empezó a decir, porque hubo una generación que murió y no se hizo la transición que yo necesitaba. Entonces, esas palabras son muy extrañas, pero si nosotros vemos la palabra de Dios, ver la Biblia, cómo el Señor hacía transiciones de generación en generación, y Él dice, y David dejó escrito, y los salmos lo hablan, que el Señor es un Dios de generación en generación. El problema es que mucho del liderazgo que tenemos hoy en día no ha hecho la transición, y muchos músicos, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos intercesores han quedado sepultados, no en los panteones, sino en las iglesias, porque no se ha hecho la transición necesaria para que esto crezca. Ahora, el problema que tenemos hoy en día es que nosotros empezamos a motivar y a empujar a un grupo de pastores dentro de la alianza, y la alianza de pastores, principalmente el presidente, se sentó con nosotros y nos dijo, ok, vamos a hacer eso, vamos a hacer una casa de oración. Entonces, eso fue en una junta. La siguiente junta, el siguiente mes que nos reunimos, el presidente de la alianza dijo públicamente, bueno, tenemos un muy buen modelo de oración, ahí están unas hojas atrás, quien guste hacerlo lo puede hacer en su iglesia, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer donde quiera, son libres de hacerlo como gusten. Pero el Señor nos está llamando a juntarnos a orar, a interceder. Entonces, esto provocó que sucediera lo que está sucediendo aquí con ustedes.
hubo un grupo emergente dentro de la Alianza de Pastores que nos empezamos a juntar para orar. Y durante ese tiempo se levantó un pastor con una visión de juntar a los pastores. Y después el Señor nos habló en un tiempo bien fuerte y Dios nos dijo: quiero que empiecen a tener vigilias de oración cada mes en la Macroplaza y empiecen a interceder por la ciudad, porque Dios quiere hacer algo. Y entonces el Señor nos empezó a hablar así. El problema de toda gran reunión y toda alianza de pastores es que siempre el Señor va a levantar a uno que va a liderar a todos. El problema es que todos son líderes y no hay un espíritu de mansedumbre dentro de las reuniones de pastores. Y no es la humildad, es la mansedumbre. Porque Jesús enseñó algo y dijo, lo único que Jesús dijo acerca de Él para enseñar fue esto: aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero Él estableció que la mansedumbre era un principio para poder hacer cosas en el reino. El problema fue que cuando alguien se paró y dijo: el Señor nos está motivando a hacer esto, pasaron 5 meses y estuvimos haciendo 5 meses de oración todas las noches, una vigilia de oración, y estuvimos todas las noches haciendo esto. El Señor hizo cosas impresionantes en la ciudad. La delincuencia paró. Por estos 5 meses, todos los lunes se decía que amanecía gente en la cárcel. Empezó a bajar hasta que en algunas 2 o 3 semanas no había gente amanecida en la cárcel. Empezaron a pasar estas cosas, pero nadie lo estaba notando, porque el protagonismo es algo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, el que Dios lo haga por medio de mí es más importante a que Dios lo esté haciendo, ¿sí? A que algo está pasando. Pero si no está pasando por medio de mí, entonces no es tan importante. Entonces estaba pasando algo. Durante los primeros 5 o 6 meses esto empezó a suceder. Después de los 5 o 6 meses el enemigo empezó a entrar, empezó a provocar a algunos que ya no estaban tan contentos, porque la plataforma no era una plataforma, era un altar de oración. Las noches de oración eran noches de oración e intercesión, no eran lugares de predicación y ver quién tenía el mejor ministerio. Esto empezó a probar los corazones de todos nosotros, y en lo particular a nosotros nos empezó a probar el Señor cómo era que era tan difícil trabajar con gente, y cómo era difícil poder llevar a la gente a la presencia del Señor, cuando la gente no quiere estar en la presencia del Señor, quiere estar en la presencia de la gente y que la gente los vea. Entonces empezó a suceder esto y empezó a decaer un poco, pero duramos 1 año completo haciendo vigilias de oración. Cosas que sucedieron impresionantes. La Macroplaza es un lugar que está prohibido el uso público para cualquier persona. Solamente el ejército y la presidencia municipal, el gobierno federal, pueden hacer uso de él. El presidente municipal habló con nosotros y nos dijo: yo no les voy a extender un permiso, pero ustedes lo pueden usar, y solamente ustedes lo van a poder usar toda la noche. Pueden montar sonido, subir plataforma, poner luces, por todo 1 año lo van a poder usar así. Entonces, durante todo 1 año estuvimos anunciando en la televisión, se estuvieron haciendo las vigilias de oración, y quiero decirles esto: gente de los Testigos de Jehová estuvo orando con nosotros, estuvo gente de la Iglesia Católica orando con nosotros, grupos del movimiento familiar cristiano estuvieron orando con nosotros. El problema era que las iglesias que estaban comprometidas a orar no venían a orar con nosotros. Entonces, de cualquier forma el Señor cumplió. Y quiero decirles esto: en mayo de este año terminamos de orar por 1 año seguido, y en octubre de este año asesinaron al hijo del exgobernador de Coahuila en nuestra ciudad. Si nosotros hubiéramos permanecido orando, yo creo que eso no hubiera sucedido, y el ejército hubiera tomado el control de una manera diferente de nuestra ciudad, porque Dios nos habló muchas cosas, y hay un montón de cosas que pasaron. Ahora, ¿qué sucedió con la casa de oración? La casa de oración, como decía Brad, es un lugar impresionantemente conectado con la presencia de Dios. Mi perspectiva personal de la casa de oración es que si el Señor está llamando a alguien de este grupo a levantarla, nadie más levante algo. Únanse con Él y levanten juntos. ¿Por qué? Porque el creer que Dios va a levantar 5 o 6
en un ambiente como el que estamos viviendo hoy en día, empieza a haber, escúchenme, y se lo digo personalmente como mexicano, como latino, empieza a haber un espíritu de competencia. Y entonces la unidad de la oración, no de la iglesia, de la oración no llega a su punto máximo. Porque empieza a competir una con la otra. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos diferentes recursos y tenemos diferentes ideas. Y entonces alguien va a tener una muy buena idea de mercadotecnia, alguien va a tener muy buenos músicos, alguien va a tener mucha economía y va a construir algo muy bueno, y esto va a causar una división. Cuando nosotros hemos estado en Kansas, una de las cosas que nos han dicho es: si escuchas el mensaje de la casa de oración, si tienes la idea y Dios te está hablando, espera por 6 meses mínimo, y entonces empieza una casa de oración. Pero durante ese tiempo, ora todos los días y llama a tu familia a orar, y después llama a tus amigos a orar. Si por 6 meses logras orar todos los días y comprometerte con el Señor, entonces estás listo para empezar una casa de oración. ¿Por qué? Porque la casa de oración trae varias cosas. Entre ellas trae persecución. Número 2, trae rechazo. Número 3, trae situaciones que van a probar el corazón de las personas. Y en el pueblo latino esto es muy fuerte. En el pueblo americano ellos saben hacer muchas cosas, están muy capacitados para hacer de ese tipo de situaciones, pero en el pueblo latino es muy diferente la cosa. Y tal vez tengamos muy buenas herramientas, y nosotros tomamos muy buenas herramientas de algo, pero hemos tenido que luchar y batallar con muchas cosas que tienen que ver con lo latino. Amén. ¿Tenía una pregunta, hermano? Okay. Una. Bueno, yo pensaba que eso está pasando también, porque muchos están tomando un ministerio no por ser llamados por Dios, están tomando un ministerio confiados en su propia sabiduría, y es lo mismo que está pasando. O sea, no existe la mansedumbre, porque de una iglesia salen muchos pastores, y puede ir a la iglesia y tienen 5 o 6 miembros. ¿Por qué? Porque no se someten a una. Y le digo, va a pasar lo mismo con la casa de oración. Ahora, si quieren intervenir para agarrarlo, para representar una iglesia o para representar una exactamente. persona. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente: si todos ustedes como pastores hicieran lo que en mi ciudad no quisieron hacer, y terminó haciéndose y terminó funcionando la casa de oración, yo creo que ustedes van a permanecer más tiempo juntos y van a lograr más cosas. Ahora, yo se los digo porque a nosotros nadie fue y nos los dijo, y pasó lo que tenía que pasar. Pero ahora yo les puedo decir, si ustedes trabajan de esta manera, es muy probable, y les puedo asegurar, si no el 100%, el 90% del éxito. Es lo siguiente: si ustedes saben que hay alguien que Dios le está llamando a levantar oración, y ustedes sienten que no es lo que Dios les ha estado llamando por mucho tiempo, simplemente apóyenlo, motívenlo, oren por él, pero no lo derriben, porque Dios va a traer muchos ministerios en los últimos tiempos, y uno de ellos es la oración. Ahora, si ustedes tienen de alguna manera la facilidad de apoyar a alguien, traten de apoyarlo en lo más que se pueda, pero nunca diciendo que esto es lo que el Señor está diciendo de este lado y luego diciendo lo otro, sino tratando siempre de que haya alguien que sea la voz que está interpretando lo que Dios está diciendo en este momento. Yo les soy sincero, una de las cosas más difíciles, para terminar, una de las cosas más difíciles es reconocer que hay un Moisés, o que hay un David, o que hay un Salomón dirigiendo el asunto. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía problema con eso. Si era Pablo, era Pablo. Pablo una vez dijo: unos son de Apolo, pero no importa, al final de cuentas el Señor es el que da el crecimiento. Pero escúchame, Pablo era tan capaz y tan humilde, tan manso, de poder reconocer quién era el apóstol Pedro y ir a rendirle cuentas. Pero en un momento fue tan capaz también de llamar a cuentas al apóstol Pedro. Pero todo estaba en un espíritu de mansedumbre, de edificación. Y lo que les quiero decir es esto: la casa de oración se mantiene por oraciones apostólicas y promesas proféticas, y la mayor parte de ellas el apóstol Pablo las dejó escritas. Y esto trae unidad a la iglesia, esto trae bendición para la ciudad. Y yo nada más quiero decirles ya para terminar, nosotros tenemos estos 2 años, el ministerio de la casa de oración me fue asignado, el Señor nos habló y nos dio mucha palabra de confirmación, terminé quedándome yo como director de la casa de oración.
Nadie ha querido venir a la casa de oración de los otros pastores por las siguientes situaciones. Porque la casa de oración confronta mucho al liderazgo, confronta mucho a la oración y a la intimidad, y confronta mucho a la santidad. Entonces hay muchas circunstancias que no permiten llegar hasta ese punto, pero cuando llegas ahí, las cosas cambian. Y les quiero decir esto: nosotros no estamos haciendo servicios de sanidad y milagros, pero cada semana en la iglesia y en la sala de oración hay gente que está sanando de cáncer cada semana. Cada semana. La semana pasada tuvimos la reunión de los niños en la casa de oración. Hicimos la intercesión por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Una de las niñas estuvo intercediendo, y cuando ella estaba intercediendo, bajó de interceder y le dijo a la líder, le dijo: hermana José, quiero decirle algo, es que mientras estaba orando, el Señor me dijo algo. Entonces la hermana la pasó al micrófono y le dijo: dile lo que te dijo el Señor. Entonces cuando ella empezó a testificar, dijo: es que yo estaba orando por los niños de SIDA, y el Señor me recordó que yo tengo una amiguita en la escuela que está enferma de SIDA, y yo escuché la voz de Dios que me dijo: yo la voy a sanar. Y ella empezó a llorar y no paró de llorar, y toda la reunión de niños de intercesión se volvió llanto, el Espíritu Santo vino, porque esas son las cosas que estamos esperando que sucedan en los últimos tiempos. Pero ese es el punto a donde queremos llegar. Amén. Entonces voy a dejar Perdón, hay una pregunta. tenía una pregunta, ¿no? Sí, nomás quería... Okay. Excuse me, can we hold the questions till the end? We're going to have a Q&A Okay. time at the Sí. very end. Ok, la hermana quiere dejar las preguntas al final, entonces no sé si va a haber mucho tiempo, pero Sí, no, está bien. ok, vamos a dejar la pregunta al final y vamos a dejar el lugar al hermano David. Amén. Bueno, al final, si alguien tiene alguna pregunta así muy personal.